Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la industria alimentaria y de la salud. No cabe ninguna duda que la industria alimentaria ejerce una gran influencia sobre la salud de las personas, unas veces favoreciéndola con alimentos que duran más tiempo, conservando sus propiedades nutricionales, organolépticas y con seguridad bacteriológica. Pero otras veces crean alimentos realmente muy perjudiciales para la salud. De unos y de otros vamos a hablar en este programa para que conociéndolos puedan elegir el que mejor quieran. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Desiré Victoria, gracias Desiré por venir. Muchas gracias. Tú eres nutricionista, tecnóloga de los alimentos y profesora aquí en la UCAN en Fisiología de la Nutrición. Pedro Lillo, gracias Pedro por venir. Muchas gracias. Tú también eres nutricionista y tecnólogo de los alimentos y director del Plan Mediterráneo. Y José María Sandri, gracias Sandri por venir. Tú eres enfermero y profesor de nutrición. Hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué le gustaría saber a la gente sobre el tema que vamos a tratar hoy. ¿Qué tienen de malo los alimentos procesados? ¿Estos tipos de alimentos son adictivos? ¿Cuál de los alimentos la sociedad cree que es un alimento en sí cuando en realidad no lo es? Estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Desiré, dinos qué es un alimento, porque yo creo que todo el mundo sabe lo que es un alimento, pero como todas las cosas tendrá una definición, ¿no? Sí, por supuesto. Si atendemos a un punto de vista un poco más coloquial, podríamos decir que un alimento es un contenedor que tiene de por sí una serie de componentes que nos van a ayudar a beneficiar nuestra salud y que bueno, pues tiene una serie de aromas, una serie de sabores que van a ayudar a que lo probemos y que nos guste. Sin embargo, si atendemos a un punto de vista un poco más científico, un alimento es toda aquella sustancia que está compuesta por macro y micronutrientes, los cuales nos van a ayudar pues desde a obtener energía hasta pues poder llevar a cabo todas nuestras funciones, a reparar tejidos e incluso a combatir infecciones bacterianas, víricas y demás. O sea que nos aportan los macronutrientes que son hidratos de carbono, grasas y proteínas y luego los vitaminas, minerales, etcétera, que si los elegimos bien van a influir mucho favorablemente en nuestra salud, pero que si no los elegimos bien podemos tener problemas, ¿no? Eso es. Para poder elegirlos bien, Pedro, explícanos brevemente qué es la clasificación NOVA y cómo clasifica a los alimentos. Bueno, es una clasificación que, digamos, regula o clasifica los alimentos en base a su procesamiento. De hecho, se fijan como 4 puntos o 4 epígrafes. En el primero estarían incluidos aquellos alimentos naturales o poco procesados, no procesados. En el segundo serían ingredientes culinarios procesados. El tercero de los puntos serían ya los alimentos procesados. Y en el último, pues los, entrecomillados, pero polémicos, alimentos ultraprocesados, de los que luego iremos comentando, supongo. O sea, que ha hecho esas 4 epígrafes, esas 4 apartados para ir definiéndolos, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver, José María, pues, siguiendo con la clasificación NOVA, dinos y varios ejemplos qué serían alimentos no procesados o mínimamente procesados. Y dinos, como te digo, varios ejemplos para que nos quede claro el concepto. Vamos a ver, los alimentos no procesados son los alimentos en su estructura o en su composición absolutamente natural, ¿vale? Entre ellos pues tendríamos alimentos de tipo animal, de tipo vegetal, los hongos, las algas y el agua. Ahora bien, eso no significa que
que un alimento natural no implica necesariamente que sea un alimento que esté acondicionado para poder tomar por el hombre por muchas circunstancias, entre otras cosas, pues, por ejemplo, por procesos bacteriológicos que podrían alterar nos podrían alterar de una forma importante desde un punto de vista patológico. Y ahí entramos en los alimentos mínimamente procesados. Los alimentos mínimamente procesados son aquellos que sufren ciertas modificaciones, como por ejemplo pues pueda ser la molturación, o como pueda ser, por ejemplo, el filtrado, ¿vale? O procesos térmicos que en un momento determinado pues van a aliviar y van a influir en que podamos tomarlos de una forma más homogénea para nosotros. Pongamos, por ejemplo, un cereal. El cereal, en su estado natural, es un cereal que para nosotros sería absolutamente incomestible. Otra cosa es que ya luego, digamos, quitemos todas las capas externas y aunque solamente nos quedemos con el endospermo, pues sería, por ejemplo, el arroz integral. Y eso sería un alimento mínimamente procesado en el cual lo hemos hecho consumible, pero no hemos modificado el alimento como tal desde un punto de vista natural. Otro alimento, por ejemplo, que sería interesante, por ejemplo, la leche pasteurizada. La leche pasteurizada va a sufrir un proceso de elevación de temperatura y de disminución de temperatura muy rápida, lo que se llama la leche UHT. La leche UHT no es ni más ni menos que hacer un ascenso muy rápido hasta 140 grados y un descenso muy rápido. El ascenso tan rápido hasta 140 es para eliminar el bacilo de Koch. Vale, pues tenemos un proceso, digamos, de proceso de calor y un proceso de enfriamiento. Los procesos de calor y los procesos de enfriamiento entrarían a formar parte de la estructura de lo que serían alimentos procesados. Es decir, que hay distintos, o por ejemplo el agua tiene que ser tratada para evitar infecciones, es decir, la clorificación del agua. Esos es alimentos mínimamente procesados que no modifican para nada su estructura nutricional, pero que son más adaptables al hombre. Muy bien. Decía yo al principio, Desiré, que la industria de la alimentación influye mucho en nuestra salud, a veces con alimentos buenos, por ejemplo, los mínimamente procesados que ha citado Sandri y otros muchos que hay mínimamente procesados, ¿podríamos decir que son buenos para la salud? Hombre, como para todo, siempre hay un depende, ¿no? Pero lógicamente la clasificación NOVA, una de las cosas que indica es que este primer grupo de alimentos es el más beneficioso y el que debemos tener como base en nuestra alimentación. Alimentos vegetales, alimentos como pueden ser frutas, verduras, carne, pescado, forma parte de este primer grupo. Entonces, lógicamente, son beneficiosos para la salud, pero siempre y cuando llevemos un cuidado y sepamos cómo debemos combinar esos alimentos. Por ejemplo, en este primer grupo también estarían incluso las vísceras. Entonces sabemos que las vísceras no hay que tomarlas muy seguidamente, por lo tanto hay que llevar cuidado. Deberían ser la base de nuestra alimentación, sí. Deben ser la base, pero con conocimiento, ¿no? Que para eso hacemos programas. Exactamente. Vamos a ver, Pedro, siguiendo la clasificación NOVA que tú también nos has explicado, dinos qué son los ingredientes culinarios procesados y ponnos varios ejemplos. Es ese punto número 2 que dijimos inicialmente del NOVA, de la clasificación NOVA, y a su vez tiene mucha conexión, como es lógico, con el grupo 1 de NOVA, es decir, con esos alimentos mínimamente procesados. Son sustancias extraídas y purificadas o bien de la naturaleza o bien a partir del grupo 1. Como ejemplos más relevantes, pues los aceites, salsas, resultados también de moliendas, de tratamientos, ¿no? en industria. Es decir, todo aquello que aunado al grupo 1 van a dar como consecuencia posteriori o pueden dar ese NOVA 3, que ya me estoy anticipando, es decir, un elemento o un alimento procesado, una elaboración. Por así Aquí, desde luego, el más significativo sería, y bueno, muy bueno, extraordinariamente bueno para la salud, sería el aceite de oliva virgen, ¿no? Pero también está la sal y el azúcar. Bueno, efectivamente, pero eso ya menos bueno. Menos bueno. Yo lo ponía como ejemplo de bueno. Vamos a ver, José María, ¿estos ingredientes culinarios procesados son buenos para la salud? Ya hemos adelantado Pedro y yo algo, sí, pero bueno, yo tú es que profundiza. la pregunta no la haría exactamente si son buenos para la salud, sino más bien si son malos para la salud. Bueno, ¿vale? como tú Porque quieras. de alguna forma
A ver, evidentemente, como vosotros habéis dicho, el tema está en que dentro de esos ingredientes está la sal, está el azúcar. También es verdad que considerar que el azúcar no solamente es la sacarosa, es decir, dentro de los azúcares tenemos la fructosa, tenemos la galactosa, es decir, y la lactosa, es decir, que de alguna forma hay distintos azúcares. El tema es el siguiente, es decir, la sal. Hombre, la sal adicionada, en principio, se supone que con la sal que contienen los alimentos ya tenemos bastante sal como para no necesitar ninguna adición de sal. Podríamos decir que no necesariamente tiene que ser malo para la salud siempre y cuando mantengamos los criterios básicos de los requerimientos de la población en general. Bueno, pues lo podríamos plantear así, no tenemos el porqué de hacer una restricción completa y total para decir que no sería saludable. Si mantenemos los 3-4 gramos de sal adicionada al día o los 10 gramos de azúcar adicionado al día, pues a lo mejor no tiene por qué de ser una... Y sin embargo, no dejan de ser potenciadores del sabor, que al fin y al cabo el concepto organoléptico no lo podemos perder. Color, sabor y olor, pues es algo que atrae para una buena alimentación también. No tenemos el porqué de diagnosticarlo necesariamente como malos para la salud, siempre y cuando mantengamos unos criterios mínimos. Y luego, lo has dicho, lo has explicado tú muy bien, depende de la cantidad también, claro, efectivamente. Claro, es decir, porque... hay requerimientos y esos requerimientos de la población en general están basados en aquello que no va a generar complicaciones a lo largo del proceso de la vida. También tenemos que tener en cuenta que siempre lo hablamos, es decir, la alimentación no es algo que hoy me como algo y mañana me da un infarto, sino que es un proceso largo, un proceso que evidentemente buscamos la promoción de la salud para no llegar a la enfermedad. Muy bien. En nuestra sección Palabras de Médicos, nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, y nuestra experta en traducción, Mariluz Soler, nos van a decir el origen de varias palabras relacionadas con el tema de hoy. Muy buenas, en el programa de hoy vamos a hablar de los alimentos ultraprocesados y de la gama de alimentos. Muy bien, pues alimento es un término que deriva del latín alimentum, que a su vez viene del verbo alere, que significa criar, nutrir, y el sufijo mento o mentum, que indica medio o instrumento. Si le acompaña el adjetivo ultraprocesado, que es una voz que puede provenir del inglés ultraprocessed, y de dos compuestos, ultra del griego, que significa más allá, y procesus del latín, avanzado. Hace referencia a esos alimentos que están muy, muy elaborados. Claro, que tienen poco valor nutricional, a los que les han añadido muchos componentes y se venden ya casi listos para consumir. También podemos hablar de la gama de alimentos. Curioso es el origen de la palabra gama, porque es la tercera letra del alfabeto griego, alfabeta gamma. Y la utilizó Guido d'Arezzo en su primera escala musical que hizo, como primera nota, utilizó la gama. Y a partir de ahí una sucesión, cualquier sucesión puede recibir el nombre de gama. En la alimentación tenemos 5 gamas. De la primera a la quinta, digamos como de los más naturales a los más elaborados. La tercera son los alimentos congelados y la cuarta los ya listos para cocinar. Y la quinta y última haría referencia a los alimentos que ya vienen totalmente preparados para el consumo, como las tortillas de patata, las lasañas, las migas. Pero Mariluz, como el puchero de la abuela, no hay otra cosa mejor, ¿verdad? Por eso debemos cuidar de nuestros abuelos. Palabras de médicos. Bueno, pues ya sabemos un poco más sobre el origen de estas palabras. Desiré, hoy nos hemos empeñado en la clasificación nova, pero creo que es muy importante porque se va haciendo una distinción y vamos de mejor a peor. Vamos a hablar ahora de los alimentos. ¿Qué sería un alimento según esta clasificación? Procesado, y dinos varios ejemplos. Un alimento procesado estaría el tercero en esta clasificación nova y sería lógicamente aquel que ha sufrido, valga la redundancia, un tipo de procesamiento, como puede ser, por ejemplo, pues tendríamos las conservas, por ejemplo, conservas vegetales, que de por sí, pues si tenemos una lata de alcachofas, tenemos el líquido de gobierno, tenemos determinados acidulantes y tenemos las alcachofas, que formarían parte de esos alimentos procesados y están formados normalmente por 2-3 ingredientes. Además de las conservas, por ejemplo, estarían los ahumados, estaría la cerveza, incluso el vino, todo esto serían alimentos procesados, aquellos compuestos por 2-3 ingredientes. Muy bien. Has resaltado 2 veces, y creo que es muy importante, que 2-3 componentes, porque luego avanzaremos. Y Pedro, estos alimentos, ¿qué relación tienen con la salud? Bueno, prácticamente lo ha comentado ya el profesor Sandri, la compañera también. Al ser el resultado de combinar el 1 con el 2, el NOVA 1 con el NOVA 2, pues bueno, pues puede haber de todo, lógicamente. Y en una dieta balanceada, equilibrada,
pues no tiene por qué resaltar ninguno como excesivamente bueno ni como excesivamente malo. Es decir, una lata de conservas, una lata de atún, pues está dentro de ese Nova 3, de ese alimento procesado. Es un alimento extraordinario por el tema de los ácidos grasos, de la proteína, pero es verdad que, por ejemplo, puede llevar una elevación o una cantidad sobreelevada en sodio, y puede ser para el paciente hipertenso, pues digamos, estar un poco en tela de juicio. Yo creo, volvemos a lo de siempre, y es que el alimento procesado per se es bueno, pero tal y como se use o tal y como se vaya utilizando, ¿no? No, de hecho las latas de conserva, una lata de sardina, fabulosas. una lata de atún, efectivamente, como dices tú, algunos llevan un poco. Y luego también hay que ver en qué aceite seguiría siendo los ponen, pero ya realmente también lo hay en aceite de oliva, que siempre es mucho mejor que el de girasol o de maíz. De todas maneras, con el tema de los enlatados ha sucedido como con tantas cosas en la alimentación, y es que han sido los grandes demonizados durante un montón de años, y ahora la gente parece que empieza a tomar enlatados o productos enlatados o embotados, pero y además de una altísima calidad organoléptica, es decir, con un flavor, un sabor, un aroma, una textura, conservan las vitaminas, los minerales, es decir, por el tratamiento térmico está muy controlado y son fabulosos. Realmente yo siempre en la consulta les digo que por qué no se van a tomar una lata de pescadillas o de caballo o de atún, es un alimento extraordinario. Estamos de acuerdo todos, ¿no, Sandri? Bueno, vamos a pasar a los malos de la película, ¿eh? Te ha tocado a ti, no sé por qué, pero bueno. ¿Qué son los alimentos ultraprocesados? Si es que se les puede llamar alimentos, según el Código Alimentario, sí, pero... A ver, lo primero que tenemos que tener, no sé, a mí me gustaría empezar por decir que un alimento ultraprocesado jamás lo podríamos elaborar en casa, porque su estructura necesita de un proceso industrializado. Eso para empezar. Segundo, son procesos que llevan consigo una serie de modificaciones y de modificaciones estructurales que pueden hacer o plantear que incluso tengan unas formas que para nada sean lo que realmente contienen. Voy a hacer un primer ejemplo y luego seguiré comentando el tema. Por ejemplo, cuando uno va a un sitio para fiambres y observa y le dicen fiambre de pavo, o le dicen pollo trufado, o le dicen pollo de otro tipo, pues muchas veces esos alimentos contienen de todo menos pollo. Hombre, algo de trozo, bueno, algo de pollo llevan. Pero claro, otra cosa importante, llevan como mínimo 5 elementos para su manufactura. Por tanto, y no solamente es eso, sino que además contienen conservantes, contienen emulgentes y contienen potenciadores del sabor. Lo cual, como espero que luego podamos ver, incluso se está planteando que generan pues un cierto grado de dependencia, ¿vale? Luego supongo que lo seguiremos hablando. Pero es que además muchos de esos productos son productos que se denominan hidrogenados, ¿vale? Voy a poner algunos ejemplos. El primero que se me ocurre porque a lo mejor la gente no lo puede relacionar, es la margarina. La margarina es un proceso ultraprocesado, es una hidrogenación, y que aunque procesan de aceites vegetales, la hidrogenación del aceite vegetal hace que, por ejemplo, un aceite vegetal que sea un aceite insaturado, un poliinsaturado, va a hacer que esa hidrogenación, aunque no se transforme sí que es verdad que se va a comportar como si fuera una grasa saturada. Pongo ese ejemplo. Otro ejemplo que a lo mejor a alguien le puede resultar curioso, los cereales de desayuno son alimentos ultraprocesados, la bollería industrial son alimentos ultraprocesados, los fiambres en general son alimentos ultraprocesados. Es Hombre, decir, que muchas veces serrano. el jamón serrano no, yo he dicho los fiambres, vale, que son cosas completamente distintas. Y he dicho que son fórmulas que muchas veces, a ver, yo no puedo decir que, como que en Murcia se hacía, y algunas veces también se hace bajo control veterinario, las matanzas. Yo no os voy a decir que es un alimento ultraprocesado, una matanza en la cual tú pues elaboras un morcón de ese cerdo. Yo no puedo decir que eso sea un alimento ultraprocesado. Y además que eso se hace de uva pera y no hay ningún problema. El problema es cuando se utiliza de una forma importante, como luego podremos ir viendo, qué manifestaciones clínicas puede llegar a producir.
evidentemente hoy por hoy se considera un alimento ultraprocesado un alimento muy negativo como tal. Ya, y has dicho una cosa que yo creo que es importante, y es que lleva 5 o más componentes. Lleva 5 o más componentes junto con conservantes, saborizantes, potenciadores del sabor y emulgentes, y algunos de ellos se construyen con hidrogenación. Muy bien. Desiree, no sé si hacerte la pregunta, porque obviamente qué repercusión, aunque luego voy a ir, porque conviene, se consumen tanto y en tal cantidad que conviene que vayamos explicando determinadas enfermedades que favorecen, ¿no? Pero así, de manera global, ¿son muy perjudiciales para la salud o no? Pues la respuesta corta es sí y la larga es también. Sí, efectivamente, los alimentos ultraprocesados no deberían consumirse. De hecho, la clasificación NOVA dice que ese cuarto grupo de alimentos no debería consumirse, debería evitarse lo máximo posible, porque, como ha dicho José María, al final es una bolsa en la que vamos metiendo ingredientes, 5 o más, y de ellos no queda alimento. Realmente es un conjunto de ingredientes que tomamos y que se ha visto en determinados estudios que pueden producir determinadas enfermedades, como pueden incrementar riesgo de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, de diabetes y demás. Por lo tanto, no deberían consumirse o deberían evitarse lo máximo posible. Ya. Lo que pasa es que, Pedro, ¿tomamos mucho o no tomamos? Pues sí, en los estudios más recientes se observa que hasta 1/3 de la alimentación normal española se sustenta o se basa en ultraprocesados. Es una verdadera barbaridad. Es decir, que la prevalencia en sobrepeso y la obesidad se dispara hasta más del 50 y tantos % en los dos, ¿no?, conjuntamente. Luego el tema de las hipertensiones, las dislipemias, la diabetes, que luego veremos posiblemente. El problema es que los ultraprocesados son altísimos, unas dosis altísimas de hidrato de carbono sencillo en forma de azúcar, sacarosa, azúcar de mesa, muchísimo sodio, y luego grasas de perfil lipídico saturado o efectivamente grasas relativamente buenas o buenas a las que se ha sometido una hidrogenación parcial, y entonces solidifican la grasa sí, pero tiene unas consecuencias a la larga bestiales. Pero has dicho que hasta un 35% de las calorías del día se toman en forma de alimentos procesados y ultraprocesados, y tú has dicho que realmente eso es una brutalidad. Una brutalidad, pero es que no hay diferencia alguna entre el mercado, digamos, norteamericano, prácticamente nos equiparamos a ellos. Sí, porque aquí que es como el más sonado, ¿no? Mucha historia hablar de dieta mediterránea, pero no la hace nadie. O sea, lo hace realmente muy pocas personas. Gente. Uno de los graves problemas que tenemos, no solo en la región de Murcia, sino en España y en Europa y en el mundo occidental, es el tema de la obesidad infantil. De hecho, el estudio Aladino con niños de 6 a 9 años, el 41% tenían sobrepeso u obesidad, sumando las dos. ¿Qué papel juegan los alimentos ultraprocesados en la obesidad infantil? Y a un llamamiento a los padres, a ver si se enteran. A ver, vamos a tener por concepto que un alimento ultraprocesado de por sí ya es hipercalórico, ¿vale? Eso para empezar. Pero es que además he puesto ejemplos clarísimos de lo que son alimentos ultraprocesados, que además los niños los toman con muchísima frecuencia. Es decir, los alimentos o los cereales de desayuno, pues es algo que se toma con muchísima frecuencia. La bollería industrial se toma con muchísima frecuencia. Los embutidos ni os cuento. La salchicha, los perritos calientes o la salchicha tipo Frankfurt. Es decir, todo eso son alimentos ultraprocesados. Por tanto, se ha observado, pero es que además hay estudios que ya hablan de que los niños llegan a tomar hasta un 25% del total de su alimentación son con alimentos ultraprocesados, ¿vale? Incluso he estado leyendo un artículo muy interesante sobre la relación de obesidad infantil y la ingesta de alimentos procesados por la madre en el momento de la lactancia. Y se ha observado que aquellas madres que durante el proceso de la lactancia pueden ingerir sobre 12 raciones, que vendrían a ser un 25% de su ingesta durante ese proceso de alimentos ultraprocesados, y que el estudio se ha hecho con esos niños durante 4 años, desde la lactancia hasta los 4 años. Hay un aumento del 26% de posibilidades de obesidad infantil. Es decir, ya no solamente es en la infancia, es incluso en el proceso de la lactancia que tendríamos que tener cuidado. Hasta ese punto es importante. Y fíjate tú que normalmente las madres lactantes, teóricamente, ese estudio no lo refleja, pero
teóricamente se alimentarían mejor. O sea que si cuando no están lactando, ya me dirás tú. Ya sí, lo que pasa es que seguimos con la misma dinámica de siempre, que no comemos para dos, sino no comemos por dos, comemos para dos, que es distinto. Ya. Y entonces muchas veces es que realizamos un aumento de la ingesta calórica, suponiendo que tiene, digamos, una mayor producción de leche. Y realmente la producción de leche se produce en las reservas que adquieres durante el embarazo, no posteriormente durante la lactancia. Sí, de hecho en la lactancia casi deberías de perder un poquito del peso que claro, ha ido ganando. Claro. No, pero yo veo que es muy importante lo que acabas de decir, porque además eso quizás muchos padres o madres no lo sepan, de que lo que le pase a ese bebé en los 2 primeros años de vida van a depender muchas enfermedades que ese bebé va a tener cuando tenga 20 y cuando tenga 30 Claro, es años. que el concepto de niño obeso, adulto obeso sigue siendo estable. 80-90%. Sigue siendo estable, eso no ha variado todavía. Uno de los problemas de Siré que tienen los alimentos ultraprocesados es que la gente los prueba y es difícil parar de comer, y luego hay algunos estudios que digan que son adictivos. Explícanos el concepto de la adicción y Sí, si son adictivos. Los alimentos ultraprocesados efectivamente son adictivos. De hecho, se equiparan con el tabaco y todo, es decir, con la nicotina del tabaco que la hace adictiva, pues estos alimentos se equiparan a él, y hay muchos movimientos que están intentando etiquetar esos alimentos como alimento adictivo para intentar que el consumidor lo sepa y con eso intentar también que disminuya su consumo. Antes José María ha hablado también de los potenciadores del sabor y de que esto crearía una adicción, pero no solamente serían los potenciadores, es que estos alimentos están formados por grasas saturadas y también por azúcares simples y azúcares refinados que incrementan muchísimo la palatabilidad del alimento, es decir, las ganas y ese sabor y ese gusto por comerlo, y por lo tanto los hace adictivos completamente. Sí, pero una adicción grande. Es que cuando, por ejemplo, los que somos golosos no nos podemos comer un bombón, uno solo. O sea, es mejor no probarlos porque si no... Y claro, es azúcar, grasas saturadas, chute de placer al cerebro, la mano que se te va otra vez al sitio. O sea, pero es importante porque si la gente tuviera claro el concepto de que son adictivos, probablemente a los niños pequeños no les darían tantos de estos productos, porque luego es que hay que desengancharlos, como tú has dicho muy bien, con el tema del tabaco tal, y probablemente alguna repercusión de tipo legal en el futuro estoy seguro que se llegará a tomar, como sucedió con las tabaqueras, porque realmente ahora vamos a continuar, pero realmente están destrozando la salud de las personas, este tipo de alimentos ultraprocesados. Porque, Pedro, algo has comentado antes, pero hay estudios que digan ¿y por qué favorece el desarrollo de la diabetes? Sí, efectivamente, se puede afirmar que sí. La diabetes, no solamente afecta al paciente ya con la patología, sino que puede procurar que la población sana padezca una diabetes. Es decir, el implemento, volvemos a repetir, ¿no? El implemento del hidrato de carbono sencillo en forma de azúcares refinados, sumado a esa cantidad importante, esa concentración en sodio y esas grasas saturadas, pues van a dar como consecuencia, claro que sí, que el paciente diabético no tenga esa estabilidad o ese equilibrio entre la insulina y la glucosa que se quiere procurar, y el paciente que está un poco en el filo de la navaja, pues puede perfectamente hacer una insulinoresistencia, una prediabetes, una diabetes finalmente. Estamos repasando distintos aspectos por los cuales los alimentos ultraprocesados realmente son muy negativos para la salud, pero es porque uno puede pensar, eso no me toca a mí, eso no me toca a mí, y por eso estamos intentando, por ejemplo, Sandri, ¿pueden influir sobre el deterioro cognitivo? O sea, las personas a partir de 40 años o de 50 o ya más mayores que utilicen con frecuencia estos alimentos ultraprocesados pueden no tener demencia, pero sí ya un deterioro cognitivo que puede ser la puerta de entrada a una demencia? A ver, yo sabes que me gusta cuando hago manifestaciones basarme en hechos científicos. Sé que estudiáis mucho para venir a este programa, lo cual está muy bien. Es evidente, es evidente. Bueno, quiero decirte con esto, mira, en la conferencia internacional este año sobre Alzheimer que se ha celebrado en San Diego, California, hubo un grupo de científicos brasileños, al fin y al cabo NOMA
viene de Brasil, ¿vale? El concepto Nova viene de Brasil, que hicieron un estudio sobre 10.000 personas durante 10 años, ¿vale? Para valorar cómo podía actuar o desde un punto de vista cognitivo. Claro, nada es inmediato, sino desde un punto de vista cognitivo con el tiempo. Vale. Personas que tomaban sobre unas 12 raciones de ultraprocesados día, que vienen a ser pues, es unos 25 o 30 gramos de ultraprocesados día, se pudo observar que desde un punto de vista de lo que sería la afectación global cognitiva, hay una aceleración del proceso de un 28% de esas personas sobre las personas que no lo ingieren. Eso es una auténtica barbaridad, porque además todo eso tiene una influencia sobre el posicionamiento funcional, lo cual también aceleraba hasta un 25%. Si lo pensamos, eso es un auténtico disparate, porque eso significa que una aceleración del 28%, si normalmente los procesos cognitivos, por modificaciones neuroendocrinas y por modificaciones neuronales, hay un desarrollo y hay una afectación real desde una cierta edad, que se podría decir, pues, a partir de la estructura de mayores o demás, pues si lo adelantamos y lo aceleramos un 28%, es que nos estamos retrotrayendo en edad un auténtico disparate. Es decir, sí, absolutamente sí, además de una forma muy seria y grave. O sea que realmente, igual que se sabe ya que los niños que tienen sobrepeso, obesidad, estos que tienen 12 o 13 años, tienen un riesgo cardiovascular aumentado y a partir de los 40 o 45 años podrían llegar a tener infarto, ictus, etcétera, también es lógico pensar que tengan un mayor deterioro cognitivo y tengan más demencias más jóvenes. Claro. Si hay una aceleración de un 28% con respecto a quien no ingiere los ultraprocesados, es obvio. No te puedo decir, quizás ese planteamiento por edades, no sé si lo podríamos alcanzar, pero que un 28% de aceleración es un auténtico disparate. Es decir, si el proceso cognitivo se empiezan a desarrollarse a partir, pongamos, de los 65, por poner una edad, es que una aceleración de un 28% nos estamos yendo es que es una barbaridad, es que estamos yendo a 12 años para atrás. O sea, es que estamos hablando de 40 y tantos años. Bueno, en resumen, deciré los alimentos ultraprocesados globalmente, y si tienes cifras nos las dices, ¿podrían aumentar la mortalidad? Es decir, ¿y cuántos años de vida podrían quitar, si es que se sabe algo de eso? Pues se han hecho múltiples estudios, pero uno de ellos, publicado de hecho en el año 2019 por compañeros de la Universidad de Navarra, hicieron un estudio longitudinal de 15 años con unas 20.000 personas y observaron que cada 4 raciones de ultraprocesados la tasa de mortalidad se incrementaba un 62%. Es decir, cifras realmente alarmantes, y además por cada alimento de más, por cada ración de más, por esa quinta ración, se incrementaba todavía un 18% más, por lo tanto, lógicamente, la tasa de mortalidad se ve muy incrementada en la gente que consume ultraprocesados. O sea, en la mayoría de la gente, porque es que realmente tenemos... Yo lo que no termino de entender, creo que el programa es muy interesante, estáis dejando los puntos sobre la I, es muy claro, de estos alimentos, luego hablaremos de otros que son bastante mejores, obviamente, pero, sin embargo, a mí me da la impresión de que esto casi cae un poco... En fin, la gente lo oye, pero yo no creo que termine de creérselo, porque si no, nadie le daría un ultraprocesado, o por lo menos muy de tarde en tarde, a un hijo suyo de 3 años, por decir un ejemplo. O sea que realmente nosotros decimos el mensaje, pero no sé hasta dónde cala. ¿Qué podríamos hacer, Pedro, dirígete a la población en general, para que se consuman menos alimentos ultraprocesados? Bueno, pues va a sonar un tanto, en fin, utópico, ¿no? Pero no tenerlos, es decir, no tener en la casa, es una realidad. Es decir, cuando no se consumen es cuando uno no los tiene. Recordar lo que ya dijo la compañera, el profesor Sandri, son disparadores de las endorfinas. Entonces, en el momento que abrimos la bolsa de patatas chips, la caja de Oreo, no me tomo una. Me termino la caja y ya luego veo a ver si queda alguna otra cosa, ¿no? Es decir, son sumamente adictivas debido al hidrato de carbono, a las grasas y a la sal. Y la clave es tomar
productos de muy alta densidad nutricional y baja carga calórica, nos estamos remitiendo a las frutas, las verduras, las hortalizas, es decir, cargas recurrentes e importantes en desayuno, en comida, en media mañana, en media tarde, de frutas, de lácteos, y de esa manera pues ir nutridos y satisfechos desde el punto de vista de la alimentación, pero la clave del éxito es no tener esas, o tener las menos posibles. Me has dado muy bien la entrada, porque dentro de nuestra sección me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como, uno de los vídeos que hemos extraído de nuestro portal de salud, lasaludenttusmanos.ucam.edu, hace referencia a un alimento ultraprocesado, el donut. Donuts, ¿me los compro y me los como o no me los compro y no me los como? Bueno, yo de entrada no me los compro y no me los como, pero vamos a analizar estos. Estos son los donuts glacés. Vamos a ver los ingredientes. Vale. Ingredientes: harina de trigo, agua, grasa vegetal, palma, trealosa, azúcar, levadura, jarabe de glucosa y fructosa, huevo líquido, sal, harina, no sigo. Vale. Producto que lleva más de 5 componentes, es un alimento ultraprocesado. Es decir, esto realmente no es un alimento, es muchas cosas de distintos alimentos y han hecho esto, ¿vale? Entonces, vamos a ver la información nutricional. 100 gramos tienen 400 calorías, es decir, un alimento hipercalórico. Tiene 22 gramos de grasa, los 100 gramos, ¿vale? Y la mitad, 11, son grasas saturadas. Fíjate, no deberíamos de tomar más del 25% de grasas saturadas, el 75% debe ser 50 mono y la otra 25 poliinsaturadas, es decir, alimento rico en grasas saturadas. Hidratos de carbono 46, de los cuales azúcares 21, casi la mitad azúcar. Esto es un producto típicamente ultraprocesado, rico en grasas saturadas, rico en azúcares. Los mezclas, los pruebas y no puedes dejar de comer. Chute de placer al cerebro, liberación de dopamina y sigues comiendo por el placer que produce. Por tanto, luego lleva poquita sal, 5,8 gramos de proteína y 2 gramos de fibra. Es decir, alimento ultraprocesado muy poco recomendable. Vale. Mucho mejor en el desayuno una tostada con tomate y aceite de oliva virgen. Desde luego que sí. Gracias. Bueno, ya sabemos un poco más sobre este alimento ultraprocesado, el donut, y que lógicamente, como el resto de los otros alimentos que estamos hablando aquí, lo mejor es, si no te lo compras, no te lo comes. Esa sería la clave que nos han resumido. Vamos a pasar a hablar de otros alimentos ya totalmente distintos. Totalmente distintos, pero que también hay mucha película aquí dentro de esto. Son lo que llamamos o llaman alimentos funcionales. ¿Qué es un alimento funcional, José María? Pues mira, resulta que no está tampoco muy clara la definición y de hecho hay controversia con respecto a cómo definirlo o qué considerar un alimento funcional como tal. Vamos a ver. En principio, un alimento funcional es aquel que viene enriquecido en algún nutriente específico y que es positivo para la salud. Pongo un ejemplo claro. Los pescados azules son muy ricos en omega 3. Eso en principio se podría considerar un alimento funcional, ¿vale? Por tanto, un alimento funcional es aquel que tiene intrínsecamente un enriquecimiento personal en un nutriente específico que es bueno para la salud. Sabemos todos que ya además lo estuvimos hablando hace poco, los omega 3 fundamentalmente pues son antioxidantes desde un punto de vista de los lípidos, ¿vale? Bien. Ahora bien, otro ejemplo para también intentar explicarlo. ¿Es la leche un alimento funcional, la leche entera un alimento funcional? No se puede considerar un alimento funcional porque contiene toda la grasa y parte de esa grasa es una grasa saturada. Sin embargo, ¿una leche descremada se podría considerar un alimento funcional? Sí. ¿Por qué? Porque eliminamos gran parte de la grasa y entonces lo proporcionamos como un alimento que nos va a proporcionar porque es rico en calcio. Ahora bien, un alimento que adicionas y dices una leche enriquecida en calcio es un alimento funcional también.
pues también se puede considerar un alimento funcional, aunque se solapa un poco con lo que luego hablaremos de los alimentos enriquecidos. Bueno, pues ahí está la controversia, ¿no? Hay quien dice que es mucho mejor o denominar un alimento funcional aquel que intrínsecamente tiene un nutriente específico positivo y bueno para la salud, y hay otros que también lo consideran funcional, aquellos a los que enriqueces en un momento determinado sobre ese nutriente. Pero en principio es aquel que nos proporciona un nutriente específico en mayor cantidad que otros. Vale, ahora discutiremos de eso. Desiree, ¿hay alimentos naturales, por ejemplo, frutas, verduras, el huevo, el pescado, lo podríamos considerar alimentos funcionales? Pues como ha dicho José María, depende de la vertiente que escojas. Hay una vertiente que dice que sí, aquella que dice que es todo aquel alimento que proporciona un beneficio para la salud, y hay otra que dice que no, que es la que dice que tienes que haberle agregado algo a ese alimento para que realmente sea un alimento funcional. Frutas y verduras, lo cierto es que están formadas por antioxidantes, entre otras cosas, además de múltiples compuestos que incluso todavía no se sabe ni qué hacen, y se ha visto que si realmente aíslas determinados componentes, como puede ser el betacaroteno, y se lo das a una serie de personas, no tiene las mismas funciones que el que pueda tener el alimento con betacaroteno, es decir, la fruta o la verdura con betacaroteno. Por lo tanto, realmente, ¿se pueden considerar frutas y verduras como alimentos funcionales? Yo creo que sí, porque realmente aportan un beneficio para la salud. Vale, es que es un tema realmente apasionante, pero muy controvertido, porque realmente yo, como tú has dicho, y yo estoy al 100% de acuerdo contigo, muchos alimentos naturales, incluimos todas las frutas y verduras, todas las hortalizas, los pescados, las legumbres, el huevo, son alimentos funcionales, porque todos tienen una serie de características que tienen, aparte de hidratos de carbono, grasas, proteínas, etcétera, tienen componentes que muchos de ellos le han llamado no nutrientes, pero que son esenciales para el buen funcionamiento del organismo en cantidades importantes. Y sin embargo, a veces la industria dice, es que esto es un alimento funcional, porque le ha hecho, por ejemplo, Pedro, imaginemos una leche que le han puesto omega 3, o una leche que le han puesto fibra. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de este alimento? Sí, bueno, ¿leche con fibra o leche con omega 3? Efectivamente, es que en la industria se da pues que implementan o fortifican, ¿no? Con licopeno, con betacarotenos, con esteroles o fitoesteroles, con omega 3, omega 6, es decir, hay toda una industria en torno a esto, una parte de marketing que luego quizá podamos comentar, pero hay varios tipos, desde el punto de vista de los alimentos funcionales se estructuran 4 tipos, ¿no? O 5 tipos. Uno son la eliminación del componente, es decir, una leche, como ha dicho el profesor, una leche que descremo, pues es un alimento ya funcional, es una leche descremada o desnatada. La adición de un componente, ¿no? Una leche a la que le he adicionado el omega 3, que no es un ácido graso propio de los lácteos, sin embargo, lo hago con un fin pues, cardioprotector, etcétera, etcétera. Luego, cuando enriquezco, es decir, que aumento lo que ya está, A, D, calcio, los lácteos, ¿no? Alimentos funcionales enriquecidos. Y luego es muy interesante los que se aplica la sustitución. Es decir, cojo una lata de melocotón en almíbar, pero quiero que sea apta para el paciente, para el diabético, le quito la sacarosa, el azúcar de mesa y le meto fructosa. Bueno, también es un alimento funcional. También es un alimento funcional. Pero malo. Bueno, no, ya, pero permite que el paciente diabético pueda tomarse un casco de melocotón sin tener una subida en la glucemia. En ese yo, Pedro, estamos ahí. Pues se contemplan como alimentos funcionales, por sustitución, que se llaman. Y por último, los que generan biodisponibilidad metabólica, que antes ha citado el profesor, la margarina con fitoesteroles. Es el clásico ejemplo. Pero yo aquí voy a dar mi opinión, aunque yo puse en la mesa y tal. Por ejemplo, a mí me parece que una leche con omega 3, vamos, es un alimento que la gente no debería de consumir, porque la gente debería comer 3 veces absolutamente pescado, de acuerdo, que lleva una cantidad de omega 3 bestial, muchísimo más alta, y encima la leche omega 3 es mucho más cara que la leche, por ejemplo, desnatada o semidesnatada o la leche entera, ¿no? O la leche con fibra, por ejemplo,
que come fruta, verdura, legumbre y pan integral, y no necesitan ninguna fibra. Entonces si no nos tenemos que volver locos. Si la persona no toma pescado azul o semigraso, pues es una buena alternativa para no tirarnos directamente a la suplementación, no lo sé. Pero sí, pero es un tema, pero que claro, mucha gente cree que por tomar leche omega 3 ya no tiene que comer pescado. O sea yo creo que, insisto antes, que el programa, con toda la controversia que tiene, pero es interesante para que la gente coma los alimentos no procesados o mínimamente procesados, y todos estos funcionales, cuando la mayoría de los alimentos naturales, como comentábamos antes, los podríamos etiquetar casi de funcionales, y en determinadas patologías, pues entonces ya hacemos otra cosa. Y porque hablando de patologías, José María, ¿qué es un alimento dietético y qué utilidad tiene? Porque se utiliza mucho el término dietético, pero tiene unas características y una definición, ¿no? A ver, el alimento dietético está fundamentalmente indicado para procesos patológicos que tengan, sobre todo, fundamentalmente, pues o procesos alérgicos o procesos de intolerancia por déficit enzimático. Pongamos por caso, pues la intolerancia al gluten. Bueno, pues son alimentos sin gluten. O una intolerancia a la lactosa, pues son alimentos sin lactosa. Eso es un alimento dietético, es decir, están específicamente tratados para aquellas personas que tengan patologías específicas de intolerancia o alergia fundamentalmente. Y esos alimentos sí que tienen una gran utilidad. Evidentemente, imagínate, una persona que intolerante al gluten, que le des gluten, pues es que lo estás condenando, además a procesos malabsortivos muy serios y muy graves, es decir, que independientemente de los procesos diarreicos constantes y permanentes, pero claro, o una sin lactosa, 3/4 de lo mismo. Pero deberíamos de utilizar el concepto dietético solo para eso que tú has explicado también. Es que, bueno, eso es otra historia, porque luego tendríamos que a veces se utilizan mal utilizados y entonces tenemos, por ejemplo, hipolactasias secundarias ante procesos específicos o, digamos, procesos patológicos intestinales intercurrentes o en un momento determinado, y a veces se utilizan y luego generas hipolactasias que no son ciertas, ¿no? Vale, es decir, el alimento dietético se tiene que utilizar por y para procesos concretos. Ya. Lo que has explicado de esa manera que yo he querido comprender es que hay gente que no tiene intolerancia a la lactosa, que se quita la lactosa y se convierte en intolerante. Por supuesto, y además a veces incluso pues, en lactantes o en niños pequeños suele ocurrir con una cierta frecuencia. Entonces pues tienes que dejar un proceso de tiempo para poder incorporar de nuevo la lactosa, porque al no proporcionar lactosa dejas de fabricar el enzima lactasa a nivel de la flora intestinal. Lo que se ha dicho toda la vida, órgano que no se utiliza se atrofia, enzima que no se utiliza desaparece. Vamos a ver, Desiré, otro grupo de alimentos, también bastante interesante, los probióticos. ¿Qué sería un alimento probiótico? ¿Qué alimentos de uso común son probióticos y si son beneficiosos para la salud? Los probióticos son todos aquellos alimentos a los que se le han añadido, en este caso, gérmenes vivos, es decir, aquellos pues, que van a ayudarnos a colonizar nuestro colon, nunca mejor dicho, y van a formar parte de nuestra microbiota. Dentro de todos los alimentos probióticos, bueno, pues está desde el yogur y el queso, es decir, alimentos que utilizamos muy frecuentemente, a otros que ahora se utilizan mucho más y están mucho más en el mercado, como puede ser el kéfir, como puede ser el té de kombucha, como puede ser, por ejemplo, el chucrut, que es un tipo de col fermentada que se utiliza mucho en Alemania. Ese tipo de alimentos todos tienen probióticos y por lo tanto serían beneficiosos para nosotros. Y por supuesto esos probióticos nos van a ayudar y van a ser beneficiosos a nivel de salud, ya que no solamente, por ejemplo, pueden prevenir o disminuir aquellos síndromes diarreicos que podamos tener, sino que también pueden prevenir la colonización de Helicobacter pylori, por ejemplo, que es la principal bacteria causante de la úlcera gástrica y demás, y también pueden, por ejemplo, ayudar a absorber determinadas vitaminas, por lo tanto, van a ser muy beneficiosos. O sea que estos alimentos, el yogur fundamentalmente, las leches fermentadas, etcétera,
son bastante beneficiosos para la salud. Ahora, si ya me cogen un fiambre y le ponen gérmenes vivos para decir que es un probiótico, ya eso no me parece lo más razonable, ¿no? No. Porque en todas las cosas habrá que ver si los procesos a los que se someten mantienen vivos los gérmenes, ¿no? Totalmente. Porque comentaba Pedro, ¿qué diferencia hay entre el yogur y las leches fermentadas? Porque la gente lo utiliza con frecuencia. A ver, en ambos casos son fermentados, quiere decir que tienen lácteos fermentados, es decir, que tienen bacterias ácido-lácticas. El yogur, la elaboración del yogur clásico es pues, leche en polvo, se le adiciona lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus y se hace el yogur. Podríamos decir incluso que el yogur es una manera de leche fermentada, puesto que procura pues, una digestión más fácil. El paciente que tiene dificultad con las enzimas lactasa, es decir, que tiene intolerancia a lactosa, lo puede asimilar mejor, la digestión mejora. Recordar que el Bulgaricus concretamente genera ese flavor, es decir, el sabor y el aroma propio de los yogures o de las leches fermentadas, y el Thermophilus lo que genera es, pues, a partir de comerse la lactasa, de hacer sus ciclos, pues genera el ácido láctico, con lo cual son productos extraordinariamente buenos y que deberíamos tomar de manera recurrente, diaria. Incluso ya publicó un artículo en la Universidad de Navarra en el que el consumo reiterado, recurrente del Bifidobacterium bifidus, es decir, un Thermophilus bulgaricus con bifidus, procura la prevención del carcinoma de colon y en fin, son alimentos funcionales sin duda alguna. Llevamos más de 50 minutos, o sea que a partir de ahora las respuestas telegráficas. Sandri, te voy a saltar porque tengo una pregunta para ti aquí sobre el consumo habitual, lo bueno que es para la salud, pero nos dices que son muy buenos. Y Desiree, un alimento prebiótico. ¿Qué es un alimento prebiótico? Un alimento prebiótico es todo aquel que está formado por pues, parte de carbohidratos que no son fermentables, que no pueden ser utilizados para nosotros y son fermentables en nuestro organismo, es decir, fibra. Esos prebióticos lo que van a hacer va a ser favorecer la nutrición, entre otras cosas, de nuestra microflora y además nos van a ayudar a determinadas cosas, como por ejemplo incrementan la saciedad, entre otras cosas, por lo tanto pueden prevenir determinadas patologías como la obesidad y demás. O sea, fibra que sirve de alimento a nuestros gérmenes intestinales. ¿Y el simbiótico, Pedro? Sí, el simbiótico es un alimento funcional, mezcla entre prebiótico y probiótico, es decir, se aunan los dos. Y hay el más claro simbiótico es la leche materna, es decir, encontramos que hay una parte probiótica y la parte prebiótica, el fructoligosacárido, es una maravilla. Pero ahora efectivamente en el supermercado encontramos leches con fibra, yogures con fibra, etc. Sí, pero eso mejor comer leche y yogur y luego la fruta, que es más fibra. José María, los alimentos enriquecidos. Definición y rápido. Vale, los alimentos enriquecidos son aquellos que, teniendo ya intrínsecamente una buena cantidad de un nutriente, nosotros lo enriquecemos más. Pongamos por caso un zumo de frutas con vitaminas. ¿Vale? Pero lo cual de alguna forma, pues lo que siempre decimos, pues toma más fruta y ya está. Total. y se acabó la historia. Sí que es verdad que hay en momentos determinados, por ejemplo el ácido fólico, sí que sería interesante tomar alimentos enriquecidos en ácido fólico aquellas mujeres en la etapa gestacional y en la que no pongan ningún tipo, digamos, de control sobre la natalidad y que por supuesto pues puedan quedarse embarazadas por el tema del ácido fólico y el crecimiento neuronal desde un punto de vista del feto. Pero simplemente es aumentar aquello que ya se tiene. El fortificado, Desiree, alimento fortificado. El fortificado se diferencia del enriquecido en que no tiene ese nutriente, es decir, se le añade un nutriente que antes no tenía, como la leche que hemos dicho antes. La leche puede estar fortificada en omega 3, es decir, tener ese omega 3 que realmente no tiene. Podría llegar a ser beneficioso para aquellas personas que necesitan pues, un pequeño suplemento por algún lado. Pero... Sí, esto, por ejemplo, los países del norte de Europa fortifican muchos alimentos con vitamina D. Correcto. Y ellos tienen menos déficit que nosotros a pesar de que no tienen sol. Eso. Creo que allí le echan fotos. Pedro, light, alimentos light, y con esto casi vamos a acabar, aunque nos quedan los de la cuarta gama, quinta gama, etcétera, etcétera, pero no tenemos más tiempo. Vale. ¿Qué es un alimento? Sí, las tres particularidades o las tres premisas. Un producto light debe tener un producto origen, es decir, un queso tierno,
light, pues el queso tierno de la misma marca debe estar establecido ya, debe estar fabricado, debe tener un 30% menos de la carga calórica total del producto y luego debe estar indicado en el etiquetado, debe estar indicado. De todas maneras, esto es una norma que no está, digamos... de obligado cumplimiento. Esto es, no es de obligado cumplimiento y ahí es donde se puede jugar un poco. Claro, y a veces le quitan grasa y les meten azúcares, porque un gramo de grasa tiene 9 calorías, un gramo de azúcar 4, con lo cual los alimentos light tienen su interés, pero... relativo. Juan, y una cosa muy rápida, un queso tierno tiene, un queso curado tiene 500 kilocalorías, un queso curado light pues tiene 350, sigue siendo una barbaridad por 100 gramos de producto. Sí, esto es como decir que un alimento energético es light. Ya. Es bueno, complejo. nos quedaría hablar, que tengo aquí, de los reestructurados, la cuarta gama, la tercera, la quinta, etcétera, pero los adaptógenos, un programa podemos hacer con esto, y los llamados superalimentos, que da para un programa entero. Bueno, no ha quedado materia, pero creo que el programa ha sido muy interesante, que casi podríamos resumir en utilizar alimentos muy poco procesados o no procesados o muy poco procesados, o sea, la categoría 1 de la clasificación NOVA y de la clasificación 2 el aceite de oliva virgen extra y poquita cosa más, y con esto podemos alimentarnos de manera perfecta. Creo que ha resultado un programa interesante y que nos hemos dejado muchos tipos de alimentos que seguro que volveremos a hacer otro programa. Solo recordaros que en nuestro portal de salud, lasaludentusmanos.ucam.edu, encontraréis información sobre hábitos de vida saludables y prevención de muchas enfermedades. Que seáis muy felices y hasta la próxima semana. Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.